Buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos hoy día domingo, día del Señor, listos para comenzar nuestro tiempo de adoración y glorificación del nombre de nuestro Dios a través del estudio de la palabra que esperamos edifique nuestras vidas, e igualmente también a través de la predicación de la palabra. Y tendremos en el intermedio algunos cantos de alabanza que usted puede realizar. Nos podemos estar conectados a través de santel.info, y donde esperamos que usted pueda escuchar de la palabra del Señor y regocijarse. Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a nuestro Padre Dios, con fidelidad a la amada del Señor que es la iglesia y por ende a la familia. Estamos estudiando los salmos, que son una joya, esas joyas que encontramos en el libro de los salmos, y estamos tratando acerca del Salmo 34 en el día de hoy, un salmo de gratitud por la oración contestada. Este pobre clamó a Jehová y él le oyó. Vamos a tomarnos un tiempo para orar al Señor. No olvide en sus oraciones estar clamando a nuestro Padre Dios, al Dios de toda consolación, que el bálsamo refrescante de Jesús esté sobre la vida de Miriam y de Diana, la esposa y la hija de nuestro hermano Javier Marín, al cual el Señor se llevó a su reino para que allí se goce y cante alabanzas a nuestro Padre Dios. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gracia y de bondad, Dios de toda misericordia, Dios de toda consolación. Nos encontramos en esta hora delante de tu presencia, buscándote, Señor, en oración y clamando a ti, porque sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tú nos oyes, y como dice el salmista, clamamos a ti y él oyó. Y tú nos has invitado a que clamemos a ti y nos responderás. Por eso hemos venido en esta hora ante tu presencia, suplicando, Señor, que de tu presencia lleguen tiempos de refrigerio para la vida de Miriam, para la vida de Diana. Señor, bendice sus vidas. Dales el consuelo y la paz que necesitan ante el vacío, ante la ausencia que ha dejado Javier. Sabemos, eterno Padre, que él está disfrutando contigo, que ha pasado, Señor, de las penas, de las inclemencias de la vida física acá en la tierra, de las luchas que tenía a causa de su enfermedad, pero también, eterno Dios, entendemos el dolor y la tristeza de aquella mujer que lo acompañó durante tantos años de vida matrimonial, como también de su hija. Oh Señor, cúbrelas con tu poder, que el bálsamo refrescante de Jesús descienda y riegue sobre sus vidas, trayendo a su corazón atribulado la fortaleza que necesitan para superar este tiempo de crisis, este tiempo de dolor, de amargura, de tristeza. Oh Señor, ayúdales a entender el propósito soberano tuyo en cada circunstancia. También te pedimos por nuestros hermanos que tienen problemas de salud, que tu bendición sea sobre la vida de ellos y seas guiándoles conforme a tu misericordia y a tu bondad. Bendíceles en el nombre de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Por él, en su nombre, es que te glorificamos y te exaltamos. Amén y amén. Queridos hermanos, tenemos al entrar a la predicación, al finalizar Santa Cena, para que usted haga los preparativos, para que prepare todas las cosas, el pan, el vino, y entonces participe de la cena del Señor con su familia. Que cada cabeza de familia comparta allí la bendición de la cena del Señor. Gratitud por la oración contestada. Salmo 34. Este salmo forma parte del libro de los salmos de gratitud.
El antecedente histórico de este salmo usted lo puede encontrar en 1 de Samuel en el capítulo 21. Históricamente nos habla la palabra del Señor que David huye del rey Saúl por los celos que tiene éste ante el favoritismo que le ha brindado el pueblo a David. Y había mandado sus soldados contra David y a éste le tocó huir y en su huida él se encuentra con el sacerdote Ahimelech en Nod. Y cuando está hablando con él le pregunta que qué necesita y David le dice que tiene hambre junto con sus soldados que lo acompañan. Y el sacerdote le dice, bueno, lo único que tenemos acá son los panes sagrados que han sido ofrecidos a Jehová. O sea, cuando se ofrecían los sacrificios en el templo a Dios, se llevaban panes sin levadura para ofrecerle a él en sacrificio. Y solamente lo podían comer los sacerdotes, los que oficiaban allí en el altar. Capítulo 21, versículo 6. Ese mandato de no solamente poderlo comer los sacerdotes está en el libro de Levítico en el capítulo 24, versículo 5. Ahora, recuerdan que Jesús citó este caso como prueba de que las necesidades humanas son más importantes que las leyes ceremoniales. Marcos capítulo 12, versículos 3 y 4. Mateo 12, 3 y 4. Marcos capítulo 2, versículo 25 al 26. Y Lucas capítulo 6, versículos 3 y 4. Ahora, después David se fue a la ciudad de Gad, dice el capítulo 21, versículo 10. Esa tierra de Gad era la tierra de los gigantes, la tierra de donde había salido Goliat. Pero recuerden que entonces llegó a territorio enemigo. Él había matado a Goliat, había vencido a los filisteos en varias gestas. Y pues obvio, al llegar a David allí, ¿se imaginan lo que les podía pasar? Pero ¿qué hizo David? Él fingió estar loco con el fin de salvar su vida. Este registro se encuentra en el libro de los Salmos 34 y 56. Después de escapar de los filisteos por su fingida locura, David se refugia en una cueva. Sin embargo, no es precisamente buscando nuevas aventuras en esa cueva. Él había salido corriendo del palacio del rey Saúl por las repetidas intentonas que éste había tenido de asesinarle. David había perdido su empleo, había perdido su sueldo, había perdido su matrimonio, hasta su casa familiar, la casa de sus padres. Y le tocó huir a la ciudad de los filisteos. ¿Por qué? Porque pues, Saúl no iba a pensar que David se iba a meter en el territorio enemigo, donde lo aborrecían, donde ellos, al darse cuenta que allí estaba el guerrero estrella de Israel, pues no iban a dejar pasar esa oportunidad. Sin embargo, David se escapó, como dicen los paisas, se escapó de arepa, se escapó por un pelo, por nada, fingiendo locura. Y luego de que sale de allí, de la tierra de los filisteos, él prosigue su búsqueda de un lugar seguro donde pueda esconderse, ahora de los filisteos, más también lo de Saúl, y llegó a la cueva de Adulam. Usted lo puede encontrar en 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Este salmo de sabiduría es un himno de acción de gracias, donde el salmista que está atravesando esa crisis tan fuerte en su vida, entonces ahora él está planteando que Dios lo ha librado, y en su canto él vuelve a escribir la experiencia personal que ha vivido en su relación con Dios. Sigue el mismo modelo del Salmo 25, donde cada versículo comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Se le atribuye a David entonces la autoría de este salmo. La ocasión del himno es cuando pretendió su locura con Abimelech. Algunos escritos se encuentra Aquís. De pronto usted va a leer que Aquís y que Abimelech. ¿Cómo así? Entonces se está contradiciendo. No hay discrepancia. Lo que pasa es que uno es el nombre propio y el otro es el título. Por ejemplo,
cuando se habla de Faraón. Faraón no es el nombre de la persona. Había un faraón Necao, un faraón Ramsés. O sea, el título real era ¿qué? Faraón. Y luego venía el nombre de la persona. Como en los romanos, César. El César era el título. Y había un César que se llamaba Claudio, otro Augusto, otro Calígula, etc. O como en Rusia, en épocas más recientes, el zar de Rusia, el zar Nicolás, el zar Nicolás II, y así. Entonces, era que el título y el nombre. Bueno, el propósito principal que tiene este salmo es presentar la razón por la cual una persona debe confiar en Dios durante sus crisis. Usted y yo estamos llamados a confiar en Dios, a depositar nuestra confianza en Él, a descansar en Él en tiempo de crisis. Y eso nos conduce entonces a una vida en la que podemos considerar que Dios es nuestro protector. La palabra del Señor en 2 de Corintios, en el capítulo 1, habla acerca de que Dios es el Dios de toda consolación. Hermanos, busquemos la presencia de Dios no solamente en tiempos de alegría, sino también en tiempos de tristeza. En los versículos 1 al 6 están alabando a Dios por la pasada liberación del poeta. Dice en el versículo 1, la alabanza la combina con una exhortación a otros para unirse a esa celebración. ¿Qué es lo que dice allí en ese Salmo 1? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendecir es dar carácter sagrado a alguna cosa. Alabar a una persona mostrándole agradecimiento o satisfacción. Es elogiar, es loar. Por eso dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea, cuando dice en todo tiempo es de continuo. Es una señal de inmensa gracia al bendecir siempre, tanto en los días buenos como en los días malos. Nos cuesta trabajo, especialmente en aquellos días difíciles, en aquellos días malos. Pero a través del Salmo 34 él expresa gratitud porque Dios escuchó el clamor y vino en su ayuda. Dios escuchó el ruego que él estaba haciendo en medio de su problema. Entonces, de los versículos 1 al 3 del Salmo 34, nosotros encontramos la alabanza de uno que será alegría para los demás. Cuando tú te alegras y te gozas en el Señor y compartes con Él, entonces eso también trae alegría a otros. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. O sea, la alabanza de uno será ¿qué? Alegría para los demás. La indicación al principio de este salmo enlaza con la liberación de David del apuro del rey que tuvo allí con Aquís o Abimelech, como les decía, que es su título oficial. Se salva de una muerte segura a manos de los enemigos y va y se refugia en la cueva de Adulam. El gran alivio que siente en el lugar viene para la composición de este salmo donde dice, lo voy a bendecir en todo tiempo. ¡Qué liberación! ¡Qué provisión! ¡Qué salvación es la que Dios le ha dado! Y habrá que repetirlo cantando. Habrá que repetirlo gritando a voz alta una y otra vez. Es más o menos lo que está diciendo cuando dice eso. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Engrandeced a Jehová conmigo. Habrá que recordarlo siempre, querido hermano. Experimentar la salvación de Dios llena nuestra boca de palabras de alabanza. Puede ser la liberación puntual de un gran peligro, de una enfermedad, de un accidente, de un desastre natural, de un vacío como el que ha pasado en la vida de la familia Marín. También recuerden en oración a la familia de Andrés Otavo, también su papá está en tiempo ya finales a consecuencia de la enfermedad.
Puede ser también por la conciencia de haber sido librado de la condenación eterna por medio de la fe en Jesucristo. Lo cierto es que si Dios ha actuado así en un momento dado, lo hará muchas más veces. Porque el que te ha guardado en el pasado lo sigue haciendo hoy. Por eso el apóstol Pablo asevera con toda certeza en el capítulo 8, versículo 32 del libro de Romanos: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? A mí me encanta este texto. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo está planteando que si Dios nos dio a su Hijo, ¿qué nos puede negar? La persona que ha visto de cerca un peligro de muerte y se ha visto rescatado de ello, lo que tiene que decir es: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Salmo capítulo 22, versículo 25. El Señor me ha librado de la muerte. He tenido muerte súbita en 2 ocasiones, y lo único que puedo estar delante de mi Dios es agradecido por haberme guardado la vida hasta ahora. David nos cuenta de su alegría en que Dios ha obrado en él de tal manera que él puede contagiar la vida de otros. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Él está pensando en aquellos 400 hombres que llegaron a la boca de la cueva para unirse a él en su causa. Son los mansos que se han visto privados de sus tierras, que han sido perseguidos también por Saúl por favorecer a David, que han perdido sus trabajos, sus recursos, su familia. Han sido afligidos, están endeudados, son amargados, son personas que sienten necesidad de Dios, son aquellos pobres de espíritu de los que habla Jesús en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 versículo 3. Sentirnos así necesitados es el comienzo de bendición, porque la necesidad nos lleva ¿a qué? A clamar a Dios, a buscar de Dios. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea que cuando estaba en angustia, él buscó a Dios. Y claro, él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tiene quien lo socorra, dice la palabra en el Salmo 72, versículo 12. Cuando un cristiano se desprende en un espíritu de alabanza, esto anima a otros a confiar en Dios. De la misma manera que cuando un creyente se desespera, que lo da todo por perdido, que se entrega a la queja, a la crítica, a lo negativo, también arrastra a otros hacia esa misma incredulidad. Ustedes y yo, los creyentes que me están escuchando, los hermanos de la iglesia, hemos sido poderosamente fortalecidos en el Señor, tratados por el Señor en los diferentes cultos, en los diferentes servicios. Hemos sentido la mano poderosa del Señor sobre nuestra vida y nos podemos animar los unos a otros. Ahora no nos podemos congregar, pero a través de el espíritu, de la vida de oración, del pensar en nuestros hermanos, podemos clamar a ellos al Señor. Podemos recordar la grandeza de la persona de Jesucristo, de su obra en favor tuyo y en favor mío. Como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, cuando tú intercedes por los otros, cuando clamas al Señor por todos los hermanos, allí estás conectado espiritualmente con ellos, aunque no podamos estar juntos y participar de la adoración y de los cantos. De todas maneras, Dios nos ha conectado espiritualmente. ¿Es posible bendecir al Señor en todo tiempo? ¿No nos invaden a veces sentimientos de tristeza, de confusión, de amargura o de duda? Ciertamente que sí. El dolor que siente Miriam, el dolor que siente Diana, el dolor que probablemente está experimentando la familia Octavo en este momento a causa de la agonía de su padre,
Bueno, son momentos de tristeza, de confusión, de duda, de pronto hasta de amargura. Pero es natural. Lo importante es, aún en medio de esas crisis emocionales, recordar lo que Jesús le dijo a sus discípulos: regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, versículo 20. Y el nombre de Javier estaba inscrito en el libro de los cielos y está allá con el Señor. Y también el nuestro. Y el apóstol Pablo nos dice algo parecido en sus cartas: dad gracias en todo. Regocijaos en el Señor siempre. Primera de Tesalonicenses 5:18 y Filipenses 4:4. El propósito del poeta, el propósito del salmista David puede ser la experiencia del cristiano si recuerdan las liberaciones en las cuales Dios ha trabajado en su vida a través del tiempo. Si recordamos cómo hemos experimentado personalmente las liberaciones de Dios y meditamos en ellas, lo que ha hecho por nosotros en el pasado, eso hacía Israel, recordar lo que Dios había hecho en el pasado por ellos. La salvación de Israel puede consolar el corazón del cristiano. ¿Por qué? Porque nos confirma que Dios, nuestro Dios Jehová, el Dios que promete bendecir y tratar con cuidado a todos los suyos. David compuso este Salmo 34 porque quería transmitir su confianza en Dios. Y también decirle a aquellos que le habían acompañado, a aquellos que estaban con él y que habían perdido todo a consecuencia de seguirle, entonces decirles a ellos: mire, de todas maneras, en medio de la necesidad, ustedes renueven su lealtad al Señor, porque Dios está con nosotros. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice salir de la tierra de Egipto. Era lo que recordaba el pueblo en medio de sus cantos. Recordar sus liberaciones, tanto personal como colectivas, nos ayuda. Y luego el salmista abre su boca y dice: yo llenaré de boca mi alabanza. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y entonces allí la experiencia de hambre se convierte en súplica al Señor. Y entonces verán que Dios proveerá para ellos, dice en el Salmo 81, versículo 10. La alabanza de David fomentaría la confianza en Dios. Esa confianza que él quería transmitirle a aquellos 400 que llegaron allí a la cueva a decirle: estamos contigo a pesar de la dificultad. En segundo lugar, la liberación del peligro recuerda que el Señor suple para los suyos. Salmo 34, versículos 4 al 10. La liberación del peligro nos recuerda que el Señor suple para los suyos. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hermano, apóyate en este salmo. En tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, recuerda lo que la palabra del Señor te está diciendo en este Salmo 34, versículos 4 al 10. La liberación del peligro nos recuerda que el Señor suple para los suyos. ¿Por qué Dios permite que sus hijos sufran necesidades? Bueno, la necesidad aviva el temor a aquella cosa que falta, que nunca será suplida, como trabajo, salud, amor, dirección, alegría. La carencia insinúa al corazón que podría ocurrir lo peor, la muerte. Pero aún así, David describe la liberación del peligro de muerte como una salvación del miedo que ésta misma le produce.
Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. La muerte solamente es el principio de una eternidad para siempre con Dios si tienes a Jesucristo en el corazón. Jesús afirma que el Padre sabe todo lo que necesitan sus hijos, incluso antes que le pidan. Mateo capítulo 6, versículo 8. Luego nos promete que el Padre proveerá todo lo que haga falta a los que buscan primeramente su reino y su justicia. Que Él dará buenas cosas a sus hijos, a aquellos que le pidan. Mateo 6:33 y Mateo 7:11. De la misma manera, el apóstol Pablo recuerda que Dios suplirá lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y esto va para todas las áreas de nuestra vida, para la espiritual, para la física y para la material. La experiencia del pueblo de Israel en el desierto ofrece algunas pistas para nosotros. Cuando el Señor libera al pueblo de la esclavitud de Egipto, los lleva por el desierto para entrar en una renovada y permanente relación con ellos. Sería un pacto formal que se haría con ellos, un pacto que se ratificó al pie del monte Sinaí. Fue una especie de matrimonio entre Dios y su pueblo. Y el profeta Jeremías describe el tiempo en el desierto como un viaje de novios, en que marido y mujer disfrutan de forma especial esa nueva comunión establecida. Allí en el capítulo 2, versículo 2 de Jeremías. Así dice Jehová: me he acordado de ti, de tu fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El peregrinaje en el desierto, que debía haber durado un par de años como máximo, se caracterizaba por la falta de todas las cosas alrededor. Jeremías capítulo 2 versículo 6 dice que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó allí ningún hombre. El viaje en el desierto, donde les faltaba de todo, era precisamente para cimentar y fortalecer la relación con su pueblo. O sea, lo que Dios quería con el pueblo. Al descubrir que Él supliría a cada paso que daban lo que ellos necesitaban. Ellos debían confiar en las buenas intenciones del Señor y saber que al final del trayecto habría una tierra que fluye leche y miel. Ellos irían pidiendo con fe a cada momento. Así expresarían su dependencia por medio de la oración de fe, y de esa dependencia entonces se abriría paso para la bendición. Cada vez que el Señor suplía, alimentaba la confianza de ellos, que debían tener una confianza implícita e inquebrantable en todo el pueblo. Así lo asevera Moisés en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este proceso de necesidad, de súplica y provisión se repite constantemente en la vida de un creyente. Forma parte de nuestro entrenamiento en la piedad. Forja nuestro corazón en sintonía con nuestro Dios. Produce en usted y en mí un carácter firme, semejante al de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo declara una visión global del proceso divino que nos libera de la desesperación cada que surge una necesidad. Entendemos que las dificultades son necesarias porque nos cambian profundamente. Nos acercan cada vez más al Señor. Y a la postre terminamos confiando más en Él y descubrimos de nuevo que Él es bueno, que es bueno de verdad. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en Él confía. Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5 dice: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios nos dio.
David entonces descubre en su petición de ayuda varias palabras al buscar al Señor. Recuerda, en el Salmo 34, versículos 4 y 10. Él dice, mirar al Señor, Salmo 34, 5. Clamar al Señor, Salmo 34, 6. Temer al Señor. Entonces, recuerda, 3 verbos que está usando que resumen la intensidad de alguien que se ha convencido que la única fuente de ayuda, que la única fuente de salvación a cualquier situación de su vida está en Dios. Entonces, te reitero, ¿qué es lo que dice? Buscar al Señor, llamar al Señor, clamar al Señor, temer al Señor. Abarca entonces esto una serie de cosas. La primera es una petición polifacética y sostenida. O sea, una petición variada. No pidió una sola cosa, pidió varias. Número 2, una investigación seria de la palabra de Dios, buscando luz sobre el asunto que está tratando. Número 3, es un esfuerzo por alinear su voluntad con la de Dios. Como dijo Jesús, no lo que yo quiero, lo que tú, en Mateo 26, 39. Y número 4, es una aceptación de una solución divina o una solución de gracia para poder sobrellevar la situación. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. A veces, queridos hermanos, la práctica de todas estas cosas requiere un tiempo de búsqueda del Señor, como en el caso de Jeremías, por 10 días, o de los 120 discípulos allí en el aposento alto el día de Pentecostés, Jeremías 42:7, Hechos 2:1, o 3 semanas como en el caso de Daniel en el capítulo 10, versículo 2, o más tiempo, o incluso años, Lucas capítulo 18, versículos 7 al 8. Llama mucho la atención el verbo que utiliza mirar. Los que miraron a él fueron alumbrados. El hecho de mirar sin hacer nada, sin aportar ningún esfuerzo propio, resume bien la esencia de la fe. Allí proyectamos el alma en total dependencia hacia la obra y el esfuerzo de nuestro Dios, no de nosotros. Me llama poderosamente la atención cuando Abraham se quedó dormido y mirando en sueños mientras la antorcha de fuego pasa por el medio de los animales que había cortado para ofrecer en el altar. Génesis capítulo 15, versículo 17. Los israelitas que fueron picados por víboras cuando pasaban por el desierto, Números capítulo 21, versículo 9, levantaron una serpiente de bronce en alto, y allí Dios invitó a todos a mirar la serpiente, y de esa manera entonces obtenían salvación. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45, 22. Este mirar con fe era la actitud de Adán y Eva cuando el Señor anuncia que vendría un Redentor para solucionar el problema de la caída del pecado que nos relata Génesis 3, 15. También esa fue la actitud de David cada vez que contemplaba el holocausto diario en el recinto del tabernáculo. El animal muerto anunciaba que el Redentor moriría por el pecado, y el humo que subía hacia el cielo anticipaba que Dios aceptaría la ofrenda, el sacrificio de ese Redentor, Jesucristo. Él es nuestro Redentor, suficiente expiación por las culpas de nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mirad a Cristo así, renueva nuestra confianza en la provisión diaria de Dios, que sustenta a todos los que pertenecen a su Salvador. Por eso el salmista David afirma que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Podría estar pensando David en ese momento cuando Abraham fue a Abimelech
para hacer un pacto porque Dios estaba con él en todo lo que hacía. Génesis capítulo 21, versículo 22. O también pudo pensar en Jacob cuando deja Siquem y viajó hacia su familia en Betel, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no lo persiguieron los hijos de Jacob. Génesis 35:5. Algo parecido para usted y para mí sería la experiencia de Jesús cuando los de Nazaret quieren despeñarle y él simplemente pasa por medio de ellos y se marcha. Lucas capítulo 4, versículos 29 al 30. La protección de Dios sobre Abraham se extiende a todos los miembros de la familia espiritual, tanto a David, como lo expresa en el Salmo 34, pero también para nosotros hoy. Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. En medio de la crisis, en medio de las dificultades, recuerda que esta protección significa que nada, ni nadie, ni demonios, ni hombres pueden levantar un dedo contra los hijos de Dios hasta que Dios retira el escudo que los rodea. Satanás se queja al Señor respecto de Job y le dices, pero es que lo ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Job 1:10. El apóstol Juan nos afirma que el que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18. Jesús nos afirma en su oración que en el aposento alto, de Juan 17, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Juan 17:12. Así que, queridos hermanos y amigos, descansa en el Señor. Y aún en medio de la crisis, sigue esperando en Dios. Y como dijo el salmista, mi alma espera en Dios porque aún he de alabarle, aunque hayan dificultades. Porque aunque caminemos por el valle de la sombra de muerte, Él estará con nosotros. Y su vara y su cayado nos infunden el aliento. Confiad y ved cuán bueno es el Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Que Dios te continúe bendiciendo. Continuamos entonces con nuestra alabanza y después tendremos la predicación de la palabra del Señor. Oremos a nuestro Padre Dios y que este estudio se encarne en nuestra vida y podamos aplicarlo día tras día en medio de la dificultad. Sigue reflexionando en el Salmo 34 y continuaremos el próximo domingo en nuestro estudio dominical hablando acerca de la joya de los salmos y continuaremos con este 34. Padre, bendice la vida de todos mis hermanos. Guarda y fortalece sus vidas y que en este tiempo de dificultad, que en este tiempo de crisis, tú seas su refugio, su pronto auxilio en la tribulación. Señor, no sabemos cuál es tu decisión sobre la vida del papá de Andrés Octavo, pero te pedimos en el nombre de Jesús que cualquiera que sea el resultado, tú a él y a su familia le des la fortaleza que requiere. Igualmente sigue fortaleciendo la vida de Miriam y de Diana, y tu presencia no les falte, les acompañe siempre. Y también, Padre, no dejes de bendecir a los hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, tu iglesia. Te alabamos y te amamos solo porque tú nos amaste primero. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén.